Hoy vamos a entrar en un mensaje que no solo se escucha, sino que se siente por dentro. Un mensaje para esos momentos en los que la mente se cansa, el corazón se acelera y el miedo intenta tomar el control. A lo largo de este contenido vamos a descubrir cómo Dios actúa como refugio, como luz y como sostén cuando la ansiedad aparece. No se trata de negar lo que sientes, sino de aprender a descansar en aquel que cuida de ti, incluso cuando tú ya no puedes más. Permite que estas palabras te acompañen con calma y deja que tu mente respire. Si este mensaje conecta contigo, te invito desde ahora a darle like y a suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones que fortalecen la fe y la paz interior. Y escribe en los comentarios una frase sencilla pero poderosa como: Dios es mi refugio y me guarda. Decláralo con fe mientras avanzamos juntos. Número 1. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Hay algo profundamente revelador en estas palabras que hablan de paz, porque no nacen desde la comodidad ni desde una vida sin conflictos. Surgen en medio del encierro, de la presión, de la incertidumbre, y aún así declaran con firmeza: no se angustien por nada, más bien presenten sus peticiones delante de Dios, y su paz guardará el corazón y los pensamientos. Eso cambia por completo nuestra forma de entender la paz. No es el resultado de que todo salga bien, es la consecuencia de saber a quién le entregas lo que te inquieta. Por eso, este mensaje toca tan hondo, cuando la mente está saturada, cuando los pensamientos no se callan y el corazón se siente cansado de resistir. Ahora fíjate en esto, no hay reproche en estas palabras. No hay una voz dura que diga: no deberías sentirte así. Hay una invitación suave, casi como si Dios dijera: no cargues solo con esto. La ansiedad es real, pesa, desgasta, roba energía. Nadie está negando eso. Pero vivir dominado por ella termina por secar el alma. La mente empieza a correr hacia escenarios que todavía no existen, repite miedos, anticipa pérdidas. Y Dios no quiere que vivas atrapado en ese ciclo interminable de preocupación. Aquí es donde la oración aparece, no como un ritual frío, sino como un espacio de descarga profunda. Orar no es adornar palabras, es vaciar la mente delante de Dios. Es decirle exactamente lo que duele, lo que asusta, lo que no entiendes. Y cuando a eso se le suma la gratitud, algo empieza a cambiar por dentro. La atención deja de estar solo en lo que falta y comienza a recordar lo que ya ha sido sostenido. Ese simple cambio de enfoque produce un descanso real, casi inmediato, como si el pecho pudiera respirar otra vez. Y entonces llega esa promesa tan poderosa, una paz que guarda. No es una calma superficial que se va al primer problema, es una protección activa. La idea de guardar habla de vigilar, de cuidar, de cerrar el paso a aquello que quiere invadir. Dios no solo aquieta el corazón, también protege la mente. Es el lugar donde la ansiedad suele gritar más fuerte. Es como un muro invisible que empieza a filtrar los pensamientos, impidiendo que todo lo negativo vuelva a tomar el control. Lo más sorprendente es que esta paz no depende de entenderlo todo. De hecho, supera cualquier lógica. Hay momentos en los que nada tiene sentido, donde las respuestas no llegan, donde las circunstancias siguen siendo difíciles. Y aún así, la paz permanece. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios está presente. Esa es la paz que calma la mente, incluso cuando el exterior sigue siendo caótico. En la vida diaria, esto se vuelve profundamente práctico. Cuando las cuentas no cuadran, cuando una relación duele, cuando una decisión pesa más de lo que puedes manejar, este mensaje se convierte en un ancla. En lugar de rumiar el problema una y otra vez, la invitación es clara: conviértelo en diálogo con Dios. Traslada conscientemente la carga, no para ignorar la realidad, sino para no enfrentarla solo.
Hay un poder especial en meditar y repetir estas palabras cuando la ansiedad aparece. Leerlas despacio, respirar, dejar que cada frase se asiente en la mente. Poco a poco, la palabra va reordenando los pensamientos. Actúa como un calmante espiritual, no porque elimine mágicamente los problemas, sino porque recuerda una verdad más grande. No estás solo, tu mente no está desprotegida y la paz de Dios sigue siendo más fuerte que cualquier tormenta interior. Número 2. Isaías 41:10. Este mensaje nace en un contexto donde el miedo no era una idea abstracta, sino una experiencia diaria. Un pueblo entero vivía bajo amenaza, con el futuro en suspenso, sintiendo que todo lo conocido podía perderse. En medio de esa tensión constante, Dios no responde con exigencias ni con reproches, sino con una declaración que atraviesa el alma. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te esfuerzo y te sustento. No es una promesa distante, es una voz cercana que se pronuncia justo cuando la mente empieza a flaquear y el corazón se siente frágil. Y eso es clave, porque habla directamente a esos momentos en los que el miedo no se ve, pero se siente por dentro. Fíjate que la razón para no temer no tiene que ver con la capacidad humana. Dios no dice, sé fuerte por ti mismo, ni aguanta un poco más. Dice algo mucho más profundo, yo estoy contigo. Ahí está la raíz de la calma. El miedo se alimenta de la sensación de soledad, de pensar que nadie sostiene, que nadie ve, que nadie acompaña. Pero cuando la mente recuerda que Dios está presente, algo se acomoda por dentro. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no estás solo enfrentando el peso de lo que viene. Y luego aparece una frase que muchos pasan por alto, pero que toca una fibra muy sensible. No desmayes. Desmayar no siempre significa caer al suelo. A veces desmayamos por dentro. Es ese cansancio mental que no se nota, esa fatiga emocional que se acumula después de días, semanas o años de preocupación. Es cuando la mente se debilita, cuando ya no hay ganas de pensar, de decidir, de seguir luchando. Dios conoce ese desgaste invisible, no lo minimiza, lo nombra y justo ahí promete intervenir, porque Dios no solo acompaña de manera simbólica, Él fortalece. Yo te esfuerzo, dice el mensaje. Eso significa que cuando tú ya no tienes fuerzas, Él pone las suyas. Cuando la mente está saturada y el corazón agotado, Dios no observa desde lejos, actúa desde dentro. Y cuando añade, te sustentaré, la imagen es aún más poderosa. Sustentar es cargar, es sostener el peso que tú ya no puedes cargar solo. Es Dios tomando sobre sí aquello que te estaba quebrando por dentro. Esta promesa tiene un efecto directo en la estabilidad mental y emocional. El miedo suele hacer que la mente se adelante al futuro, que imagine escenarios dolorosos, que se prepare para lo peor. Pero la presencia de Dios trae anclaje al presente, te recuerda que hoy estás sostenido, que hoy no estás cayendo, que hoy no estás abandonado, y eso devuelve firmeza, incluso cuando el mañana sigue siendo incierto. En la vida diaria, este mensaje se vuelve profundamente personal. Habla a la ansiedad que no se va, a la inseguridad que aparece sin aviso, al temor constante de no ser suficiente o de no saber qué hacer. Habla a esos momentos en los que te preguntas si vas a poder con todo. Y la respuesta de Dios no es una explicación larga, es una presencia firme. Es como si dijera, mírame, aquí estoy, no te suelto. Cuando la mente se debilita, recordar estas palabras cambia el diálogo interno. En lugar de repetir, no puedo, empieza a resonar, Él me sostiene. En lugar de pensar, estoy solo en esto, surge la certeza de que Dios camina contigo. Y esa certeza no elimina automáticamente los problemas, pero sí desarma el miedo que los hace más grandes de lo que son. Este mensaje no empuja,
No presiona, no exige valentía artificial. Es protector, firme y reconfortante. Es una mano extendida que no se retira cuando tiemblas. Es una voz que no se apaga cuando dudas. Es Dios recordándote con calma y autoridad que incluso cuando tu mente se siente frágil, su presencia sigue siendo más fuerte que cualquier temor. Número 3. Juan 14:27. Estas palabras nacen en un momento profundamente delicado. Jesús sabe que se acerca la traición, el arresto, el dolor, la cruz. Sus discípulos también lo perciben, aunque no lo entienden del todo. Hay confusión en el ambiente, miedo en los corazones, preguntas sin respuesta. Y es justo ahí, no después de que todo se calme, cuando Jesús dice algo que cambia por completo la manera de enfrentar la angustia. La paz les dejo, mi paz les doy, no se turbe su corazón. No es un discurso frío, es una despedida cargada de amor. Jesús no les promete que no sufrirán, les regala algo mucho más profundo, una paz interior que no depende de lo que está por suceder. Aquí hay una diferencia clave que muchas veces pasamos por alto. La paz que ofrece el mundo siempre está atada a las circunstancias. Si todo va bien, hay calma. Si algo se rompe, la paz desaparece. Basta una llamada, una noticia, un pensamiento inesperado para que el corazón se altere, pero la paz de Cristo funciona de otra manera. No nace de afuera hacia adentro, nace de adentro hacia afuera. No se sostiene en lo que ves, se sostiene en quien está contigo. Por eso puede coexistir con el dolor, con la incertidumbre y con el proceso. Jesús es muy claro cuando aclara que su paz no es como la que ofrece el mundo. Él sabe que el ser humano busca tranquilidad controlando todo, asegurándose de que nada falle, pero también sabe que eso es imposible. Siempre habrá algo que escape de tus manos. Su paz, en cambio, no exige control total, exige confianza. Y cuando esa paz entra, la mente deja de correr sin descanso, el corazón deja de anticipar lo peor, y el interior empieza a encontrar equilibrio aun cuando afuera todo parece inestable. Cuando Jesús dice, no se turbe su corazón, no está ignorando la realidad emocional de quienes lo escuchan. Él reconoce la tendencia natural del corazón a inquietarse, a llenarse de miedo, a dejarse llevar por pensamientos repetitivos. No los juzga por sentir eso. Les ofrece una intervención directa. Su paz actúa como un regulador interior, como un freno suave que detiene el desorden emocional antes de que lo consuma todo. Es una paz que no anestesia, sino que ordena. Esta promesa tiene un impacto profundo en la mente. Muchas veces, el mayor conflicto no está en lo que vivimos, sino en lo que pensamos acerca de lo que vivimos. Las noches se vuelven largas, los pensamientos se aceleran, el descanso se interrumpe, y ahí es donde esta paz se vuelve tan necesaria, no como una idea bonita, sino como una realidad que se recuerda conscientemente. Volver a estas palabras es como permitir que Jesús hable directamente a ese ruido interior que no te deja en paz. En la práctica, esta paz se convierte en un refugio real. Cuando enfrentas decisiones difíciles y no sabes qué camino tomar. Cuando el futuro genera más preguntas que respuestas. Cuando la ansiedad aparece justo antes de dormir y el cuerpo está cansado, pero la mente no se apaga. Recordar que Jesús ya te dio su paz cambia la postura interior. No resuelve todo de inmediato, pero te devuelve serenidad para pensar con claridad y sentir con calma. Hay algo profundamente esperanzador en saber que esta paz ya fue entregada. No tienes que ganarla ni merecerla. No llega cuando todo está en orden, llega cuando más la necesitas. Es un regalo que Jesús dejó antes del dolor, sabiendo que sus seguidores lo necesitarían en medio de la tormenta. Y esa misma paz sigue disponible hoy. Esta forma de hablar de Jesús es íntima, cercana.
casi como si se sentara a tu lado y te dijera en voz baja: no dejes que el miedo tome el control, no permitas que tu corazón se agite sin descanso. Yo ya puse mi paz dentro de ti. Cuando lo recuerdas, algo se aquieta. El corazón baja la guardia, la mente respira, y aunque la situación no cambie de inmediato, tú ya no eres el mismo por dentro. Esa es la paz que Cristo da, una paz que permanece. Número 4. Primero de Pedro 5, versículo 7. Estas palabras surgen en un contexto de cansancio profundo. No se escriben para personas relajadas ni para vidas sin presión. Se dirigen a creyentes perseguidos, agotados emocionalmente, viviendo con miedo constante y con la sensación de que todo pesa más de lo normal. En medio de ese escenario aparece una invitación clara y directa. Echen su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. No es una frase poética, es una instrucción práctica para mentes saturadas. Dios no ignora la ansiedad, la nombra y ofrece una salida real cuando ya no sabes cómo sostenerte por dentro. La ansiedad aquí no se presenta como un simple pensamiento negativo, sino como una carga, algo que pesa, que oprime, que desgasta. Y si lo piensas bien, así se siente en la vida diaria. La ansiedad no solo ocupa la mente, también se instala en el cuerpo, en el descanso, en las decisiones. Te acompaña incluso cuando intentas desconectarte. Por eso la imagen de echar es tan poderosa. No se trata de analizar la carga ni de aprender a convivir con ella. Se trata de soltarla deliberadamente, de transferir ese peso a alguien que sí puede sostenerlo. Dios no le dice al creyente que deje de sentir ansiedad por su cuenta. Tampoco le exige fortaleza emocional ni control absoluto. La invitación no es a reprimir, es a entregar. Eso cambia todo, porque muchas veces el agotamiento mental viene de intentar ser autosuficientes, de cargar solos con lo que nunca fue diseñado para que cargáramos sin ayuda. Cuando la ansiedad se queda en tus manos, te domina. Cuando la entregas, empieza a perder poder. Hay algo profundamente sanador en entender que Dios cuida. No cuida a distancia, no cuida de manera ocasional, cuida de forma constante. Y ese cuidado no solo es espiritual, también es emocional y mental. Saber que no eres tú quien debe sostenerlo todo trae alivio inmediato. La mente deja de estar en alerta permanente. El corazón baja la guardia, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no recaen únicamente sobre ti. Este acto de entrega es consciente, no sucede automáticamente, requiere intención, requiere reconocer que algo te está sobrepasando, y eso, lejos de ser debilidad, es un acto de humildad profunda. Dios no minimiza la ansiedad ni la invalida, no dice, eso no es para tanto, dice, dámela. Eso revela un Dios cercano, atento, involucrado en lo que te inquieta, incluso en aquello que nadie más ve. Cuando sueltas tus cargas, algo cambia en la mente. El ruido baja, los pensamientos dejan de girar con tanta fuerza. La ansiedad pierde su lugar central. Ya no es lo primero que despierta contigo, ni lo último que te acompaña al dormir. Empieza un proceso de descanso interior que no depende de que todo esté resuelto. Depende de saber que alguien más está cuidando lo que tú ya no puedes manejar. Este mensaje es especialmente poderoso para quienes viven con preocupación constante, para quienes sienten que siempre tienen que estar fuertes, atentos, listos para responder. Dios no te pide que seas invencible, te pide que confíes. Y confiar implica soltar el control, dejar de cargar con lo que no te corresponde, permitir que Él haga lo que tú no puedes. En la práctica, esta entrega se ve en momentos concretos. Cuando la mente empieza a anticipar lo peor, eliges soltar ese pensamiento. Cuando el miedo insiste, eliges entregarlo. Cuando la ansiedad vuelve, vuelves a soltar.
No es un acto único, es un hábito espiritual que va reeducando el corazón y calmando la mente. El tono de este mensaje no es duro ni exigente, es compasivo, es una voz que no empuja, sino que acompaña. Es Dios recordándote que no fuiste creado para cargar solo con todo, que puedes soltar sin culpa, que puedes descansar sin miedo y que cuando lo haces, Él cuida de ti, incluso en esas áreas donde más frágil te sientes, porque cuando entregas la ansiedad no pierdes control, ganas paz, y esa paz empieza primero en tu mente. Número 5. Salmo 23. 4. David no escribe estas palabras desde una cima iluminada, sino desde la honestidad de quien ha conocido el dolor. Habla de valles, de sombras, de momentos donde la luz parece escasa y el camino se vuelve estrecho. No romantiza el sufrimiento ni finge fortaleza permanente. Reconoce que existen etapas oscuras, reales, profundas, y en medio de esa confesión sincera aparece una verdad que sostiene: aunque camine por valles oscuros, no temeré, porque tú estás conmigo. Esa frase no elimina el valle, pero cambia por completo la forma de atravesarlo. Hay algo muy humano en aceptar que el dolor existe. A veces creemos que la fe consiste en negar lo que duele, en sonreír cuando por dentro todo tiembla, pero David hace lo contrario, nombra el valle, reconoce la sombra, no se engaña ni se exige una fortaleza artificial. El miedo está ahí, la incertidumbre también. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de temor, sino la decisión de no quedarse solo dentro de él. El valle no es un castigo, es un tramo del camino. Nadie elige pasar por ahí, pero todos, en algún momento, lo recorremos. Puede ser una pérdida, una enfermedad, una crisis interior, una etapa donde la mente se siente agotada y el corazón cansado. ¿Y sabes qué? Dios no se sorprende por eso. Él no abandona cuando el paisaje se oscurece. Al contrario, su presencia se vuelve más evidente cuando ya no hay otras seguridades a las que aferrarse. David no dice que el valle desaparece, dice que Dios camina con él dentro del valle. Esa compañía lo cambia todo. La presencia de Dios no siempre elimina el dolor, pero sí elimina la soledad. Y la soledad es muchas veces lo que más pesa en los momentos difíciles. Saber que no caminas solo calma la mente de una forma profunda. El miedo pierde fuerza cuando deja de sentirse absoluto. Hay valles donde la mente se llena de pensamientos oscuros, donde aparecen preguntas que no tienen respuesta inmediata, donde el futuro se ve borroso y el pasado pesa más de lo normal. En esos momentos, la mente necesita una certeza simple pero firme: no estoy solo. Esa certeza no nace de entenderlo todo, nace de confiar en quien va contigo. Dios no promete un camino sin sombras, promete su presencia constante en medio de ellas. La presencia de Dios transforma el valle. No lo convierte mágicamente en un lugar cómodo, pero sí en un espacio de consuelo. Lo que antes parecía insoportable se vuelve transitable. Lo que antes asustaba empieza a ser atravesado con calma. No porque seas fuerte, sino porque estás acompañado. Esa compañía le da descanso a la mente porque ya no tiene que estar en alerta permanente. Cuando sabes que Dios está contigo, el miedo deja de dictar tus decisiones. La mente empieza a descansar incluso cuando el cuerpo sigue cansado. Hay una paz silenciosa que se instala poco a poco. No es euforia, es estabilidad. No es ausencia de lágrimas, es esperanza que no se apaga. Es la certeza de que este valle no es el final del camino. Este mensaje es profundamente pastoral. No empuja, no acelera, no exige. Camina al ritmo del que sufre. Dios no te apura para salir del valle, camina contigo mientras lo atraviesas. Y eso es clave, porque muchas veces la presión por estar bien solo añade más peso. Dios no te pide que finjas, te pide que confíes. En la vida diaria, esta verdad sostiene cuando todo parece frágil, cuando despiertas y el ánimo está bajo,
cuando la noche se alarga y los pensamientos no descansan. Recordar que Dios no se ha apartado devuelve equilibrio interior. La mente se serena cuando entiende que no tiene que cargar sola con todo. El valle no define quién eres ni hacia dónde vas. Es una etapa, no un destino. Y mientras caminas por ahí, Dios sigue a tu lado. No se adelanta, no se queda atrás. Camina contigo. Eso es lo que hace que el miedo no tenga la última palabra. Eso es lo que permite que el corazón siga avanzando, incluso en la oscuridad. Porque cuando Dios está presente, aún el valle más oscuro puede ser atravesado con esperanza. Número 6. Salmo 56, 3. Este mensaje nace en un momento donde el peligro no es una idea lejana, sino una amenaza real. David escribe desde la vulnerabilidad, desde un punto donde su vida corre riesgo y el miedo no se puede disimular. No es un salmo escrito en calma, sino en tensión, y justo en medio de esa presión aparece una frase sencilla, pero poderosa. En el día que temo, en ti confío. No es una declaración triunfalista, es una confesión honesta. David no espera a que el miedo se vaya para confiar, confía mientras el miedo está presente. Eso es clave, porque muchas veces pensamos que la fe comienza cuando el temor desaparece. Pero aquí vemos lo contrario. El miedo aparece, se reconoce, se nombra, no se oculta ni se espiritualiza. Hay días así, días en los que el temor llega sin avisar, se instala en la mente y altera el ritmo interior. Y la Biblia no ignora esa experiencia humana, la valida. Reconocer el miedo no es debilidad, es el primer paso para que no tome el control total de tus pensamientos. David no dice si algún día temo, dice en el día que temo. Asume que habrá momentos así, días específicos, situaciones concretas. Esto nos libera de la culpa de sentir miedo. No hay vergüenza en admitirlo. El problema no es que el miedo aparezca, el problema es dejar que gobierne la mente. Cuando el miedo no se reconoce, se vuelve más fuerte. Cuando se reconoce, puede ser enfrentado. Y aquí ocurre el giro más importante: yo en ti confío. Esa frase no describe una emoción automática, describe una decisión. Confiar no siempre se siente natural, a veces es una elección consciente que se hace con el corazón temblando. David decide confiar aun cuando todo dentro de él grita lo contrario, y esa decisión cambia el rumbo mental. El miedo deja de ocupar el centro y Dios toma ese lugar. La confianza actúa como un interruptor interior. No elimina el peligro de inmediato, pero corta el ciclo del pánico. La mente, que estaba girando alrededor del temor, empieza a reorientarse. Ya no se pregunta solo ¿qué va a pasar?, sino ¿en quién estoy confiando? Ese cambio de enfoque trae estabilidad. El miedo pierde fuerza cuando deja de ser el punto central de atención. Confiar en Dios se convierte así en un ancla mental. No impide que las olas existan, pero evita que te arrastren. La mente deja de desbordarse. Los pensamientos se ordenan. Hay una sensación de sostén interior que aparece incluso antes de que la situación cambie. Y eso confirma una verdad profunda. Dios está contigo incluso cuando tiemblas por dentro. En la vida diaria, este mensaje se vuelve extremadamente práctico. Hay miedos que aparecen de noche, cuando todo está en silencio. Otros llegan de golpe, con una noticia, una llamada, un pensamiento invasivo. En esos momentos esta frase se convierte en una oración corta, directa, poderosa. No hace falta decir mucho. Basta con reconocer, tengo miedo, y elijo confiar. Repetir estas palabras ayuda a reenfocar la mente. Es como volver a poner los pies sobre la tierra cuando el interior se acelera. No se trata de negar lo que sientes, sino de decidir a dónde diriges tu confianza. Poco a poco, esa repetición va creando un hábito interior. La mente aprende a responder al miedo con confianza, no con pánico.
Hay también un efecto físico y emocional cuando esta verdad se medita con calma. Al repetirla despacio, la respiración se estabiliza. El cuerpo acompaña a la fe. La confianza deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia diaria. No perfecta, pero real. El tono de este mensaje es íntimo y humano. No juzga, no presiona, no exige valentía artificial. Acompaña, entiende el miedo y ofrece una salida sencilla, pero profunda. No se trata de ser invulnerable, sino de saber en quién apoyarte cuando no lo eres. Porque al final, la paz no llega cuando el miedo desaparece por completo. Llega cuando, aún con miedo, decides confiar. Y en ese acto sencillo, pero poderoso, la mente encuentra descanso. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás sola enfrentando lo que duele. Ahí comienza la calma. Ahí, justo ahí, Dios empieza a aquietar tu interior. Número 7. Segundo de Timoteo 1, versículo 7. Estas palabras nacen en una carta escrita para fortalecer a una mente cansada. Pablo no le escribe a alguien débil, le escribe a alguien responsable, comprometido, cargando más peso del que muchos ven. Timoteo enfrenta presión constante, expectativas altas y desafíos que desgastan por dentro. En ese contexto aparece una verdad que corta la confusión. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es un reproche, es un recordatorio. El miedo no define quién eres ni de dónde vienes. No es el origen de tu identidad. Aquí hay algo liberador que necesitamos escuchar. El miedo no proviene de Dios. Eso cambia la conversación interior. Muchas veces, cuando sentimos temor, pensamos que algo anda mal con nuestra fe, con nuestra vida espiritual o con nuestra fortaleza personal. Pero esta afirmación aclara el origen. El miedo puede aparecer, sí, pero no viene de Dios ni es su intención para ti. Reconocer esto quita culpa y vergüenza. Permite ver el miedo como algo que se enfrenta, no como algo que se acepta como parte de quien eres. Cuando Pablo habla de poder, no se refiere a imponerse ni a dominar a otros. Habla de fortaleza interior, de la capacidad de sostenerse cuando todo tiembla. Ese poder actúa en la mente cuando los pensamientos se vuelven destructivos, cuando la duda insiste, cuando la presión quiere doblarte. Es una fuerza tranquila que no grita, pero que permanece. Te permite seguir de pie incluso cuando las emociones flaquean. Luego aparece el amor, y esto no es casual. El amor de Dios no es solo un sentimiento bonito, es un estabilizador emocional profundo. Cuando la mente se siente amada, segura y sostenida, el miedo pierde terreno. La inseguridad se alimenta de la sensación de abandono. El amor, en cambio, afirma tu valor y te recuerda que no estás solo. Ese amor ordena el interior, calma la ansiedad y devuelve equilibrio al corazón. Y entonces llega una de las claves más importantes para la calma mental: el dominio propio. No es rigidez ni represión, es claridad, es autocontrol, es la capacidad de gobernar los pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos. El dominio propio permite pausar, evaluar, elegir, evita decisiones impulsivas nacidas del miedo, ayuda a que la mente no se acelere sin dirección. Es un regalo espiritual con impacto directo en la salud emocional. En la práctica, esta verdad se vuelve muy concreta. Cuando los pensamientos van demasiado rápido, recordar que Dios no te dio miedo te devuelve perspectiva. Cuando sientes ganas de reaccionar desde la ansiedad, el dominio propio te ayuda a responder con calma. Cuando la inseguridad intenta tomar el control, el amor de Dios te recuerda quién eres. Y cuando el cansancio pesa, el poder interior te sostiene sin necesidad de forzarte. Este mensaje es firme, pero no duro. Edifica sin presionar. Transmite seguridad sin negar la realidad.
No te dice que no sientas miedo nunca, te recuerda que el miedo no tiene la autoridad final. Dios ya puso dentro de ti lo necesario para mantener estabilidad interior. No tienes que buscarlo afuera ni fabricarlo por tu cuenta. Hay días en los que la mente se siente desordenada, saturada, agotada. En esos días, esta verdad actúa como un ancla, vuelve a centrar, reordena. Te recuerda que no estás a merced de lo que sientes en el momento. Hay un espíritu diferente operando en ti, uno que trae poder para sostenerte, amor para estabilizarte y dominio propio para ordenar tu interior. Cuando interiorizas esto, algo cambia. El miedo deja de ser una identidad y se convierte en una señal para volver a confiar en lo que Dios ya te dio. Y en ese acto sencillo, la mente empieza a calmarse, no porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes con qué herramientas cuentas. Ahí comienza la verdadera estabilidad. Ahí Dios te recuerda que no te dio miedo, te dio poder para vivir con calma y claridad. Número 8. Salmo 27:1. David pronuncia estas palabras cuando el peligro no es teórico. Hay persecución, amenazas reales, incertidumbre constante. No escribe desde la calma, escribe desde la tensión. Y aún así se atreve a declarar algo que ordena su interior. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? No es una negación del riesgo, es una afirmación más grande que el riesgo. David entiende que lo que domina la mente no es lo que sucede afuera, sino la verdad que eliges sostener por dentro. La fe aquí no aparece como un sentimiento espontáneo, sino como una declaración consciente. David decide afirmar quién es Dios en medio de lo que lo amenaza. Sabe que si deja que el miedo dicte la narrativa, la mente se oscurece. Pero cuando declara que Dios es luz, algo cambia. La luz no elimina automáticamente los problemas, pero sí disipa la confusión. Y eso es clave cuando los pensamientos se vuelven caóticos y no sabes qué camino tomar. La imagen de la luz es profundamente poderosa. La oscuridad representa desorden, falta de dirección, temor a lo desconocido. La luz, en cambio, trae claridad. Permite ver el siguiente paso. Cuando la mente se nubla por el estrés, la ansiedad o la presión, Dios actúa como esa luz interior que vuelve a enfocar. No siempre revela todo el camino, pero sí lo suficiente para avanzar con paz. Esa claridad calma el ruido mental y devuelve equilibrio. Luego aparece la idea de salvación, no solo como rescate externo, sino como seguridad interior. Saber que Dios salva libera a la mente del miedo a perder el control. Muchas veces el temor nace de sentir que todo puede derrumbarse en cualquier momento. La salvación de Dios trae una base firme. No dependes únicamente de tu capacidad para sostenerlo todo. Hay alguien cuidando el resultado final. Y cuando esa verdad se asienta, la mente descansa. David también reconoce algo esencial. Su fortaleza no nace de sí mismo. Dice que Dios es la fortaleza de su vida. Eso es humildad y sabiduría. Aceptar que no siempre eres fuerte libera una presión enorme. Dios sostiene cuando la mente se debilita, cuando las emociones se desgastan, cuando el cansancio se acumula. Esa fortaleza no empuja, sostiene. No exige, acompaña. Y esa compañía constante es la que mantiene la estabilidad emocional. En la vida diaria, esta verdad se vuelve práctica en momentos muy concretos. Cuando tienes que tomar decisiones importantes y la confusión te paraliza. Cuando el futuro genera más preguntas que respuestas. Cuando el miedo aparece sin previo aviso y la mente empieza a imaginar escenarios que no puedes controlar. En esos momentos, volver a declarar que Dios es tu luz reordena el interior. La claridad reemplaza al caos. El enfoque vuelve. Hay algo especial en repetir estas palabras con calma, no como una fórmula mágica, sino como una afirmación de fe. Al hacerlo, la mente deja de girar en círculos y empieza a centrarse.
La luz de Dios no solo ilumina el camino, también ilumina los pensamientos. Lo que antes parecía abrumador empieza a verse con perspectiva, no porque sea pequeño, sino porque ya no estás mirándolo solo. El tono de este mensaje es seguro y esperanzador. No ignora la realidad, pero tampoco se deja dominar por ella. Transmite firmeza interior sin dureza. Es una voz que afirma con calma: hay luz incluso cuando todo parece oscuro. Hay fortaleza incluso cuando te sientes frágil. Cuando interiorizas esta verdad, el miedo pierde autoridad. No porque desaparezca por completo, sino porque deja de gobernar. La mente encuentra un punto de apoyo sólido. Dios se convierte en esa luz constante que no se apaga cuando cae la noche. Y con esa luz puedes avanzar con paz, aún en medio de la incertidumbre. Porque cuando tu mente se oscurece, Dios no se esconde. Dios ilumina. Número 9. Salmo 34, 4. David no habla desde la teoría ni desde una fe abstracta. Habla desde lo vivido, desde momentos en los que el miedo fue real y la presión intensa. Su testimonio es sencillo y directo, y aparece en medio del relato como una confesión honesta: busqué al Señor y me libró de todos mis temores. Esa frase, colocada justo cuando la tensión es mayor, revela algo clave. La liberación no comienza cuando todo se calma, comienza cuando decides buscar a Dios en medio del ruido interior. Buscar a Dios no fue un impulso automático, fue una acción deliberada. David eligió dirigir su atención hacia Dios cuando el temor intentaba dominarlo. No esperó a sentirse mejor para buscar, buscó para poder ser liberado. Y eso cambia la forma en que entendemos la fe. Muchas veces esperamos que el miedo desaparezca para acercarnos a Dios, pero aquí vemos el orden correcto. La búsqueda precede a la libertad. La mente empieza a soltarse cuando cambia su enfoque. Hay algo profundamente tranquilizador en saber que Dios oye. Cuando David dice que fue escuchado, no está hablando solo de palabras respondidas, está hablando de una presencia atenta. El silencio deja de sentirse como abandono. La mente, que suele interpretar el silencio como rechazo o distancia, encuentra descanso cuando comprende que Dios está escuchando incluso cuando no responde de inmediato. Saber que no hablas al vacío produce un alivio real. Cuando la mente se siente escuchada, baja la guardia. Ya no necesita estar en alerta constante. Ya no tiene que repetir los mismos miedos una y otra vez. Hay una paz que empieza a instalarse lentamente, no porque todo esté resuelto, sino porque alguien más está involucrado. Esa certeza cambia la experiencia interior. El miedo pierde intensidad cuando deja de sentirse solo. David también habla de liberación, no solo de compañía. Dios no se limita a acompañar el miedo, lo trabaja, lo desarma. La liberación no siempre es instantánea, muchas veces es un proceso, pero es real. La mente deja de vivir en estado de emergencia permanente. Los pensamientos ya no reaccionan igual ante cada amenaza. Poco a poco, la confianza empieza a ocupar el espacio que antes tenía el temor. Buscar a Dios, en este sentido, no es un acto complicado. No exige fórmulas elaboradas, implica oración sincera, palabras simples, momentos de silencio, donde el corazón se abre sin máscaras. Implica detenerse y decir lo que realmente pesa. Esa búsqueda transforma la ansiedad en diálogo. Y el diálogo, cuando es honesto, transforma la mente. Hay personas que buscan respuestas rápidas, pero aquí se nos invita a buscar presencia. A veces no necesitas entender todo, necesitas saber con quién estás caminando. Buscar a Dios es acercarte con lo que hay, no con lo que debería haber. Es reconocer que necesitas ayuda y permitir que Dios entre en ese espacio vulnerable. El tono de este mensaje no presiona ni exige, es cercano, casi como alguien que comparte lo que le funcionó cuando estuvo en un lugar oscuro.
David no dice, haz esto porque debes, dice, yo busqué y fui liberado. Eso inspira sin imponer, motiva sin generar culpa, abre una puerta en lugar de señalar un error. En la vida diaria, esta verdad se vuelve especialmente útil cuando la ansiedad aparece sin aviso, cuando el miedo se acumula y no sabes cómo detenerlo. Buscar a Dios en esos momentos cambia el ambiente interior. La mente deja de correr y empieza a escuchar. La respiración se calma, el corazón se siente acompañado. No se trata de buscar a Dios para que el miedo desaparezca mágicamente. Se trata de buscarlo para no enfrentar el miedo solo. Y en esa búsqueda sincera, algo profundo sucede. La mente se libera, no porque todo cambia afuera, sino porque algo cambia por dentro. Ahí comienza la verdadera libertad. Número 10. Mateo 6:34. Jesús pronuncia estas palabras con una comprensión profunda de la mente humana. Sabe cómo funciona, sabe cómo se adelanta, cómo se carga con escenarios que todavía no existen. Habla a personas reales, con preocupaciones reales, con responsabilidades que pesan. Y en medio de ese diálogo suelta una frase que corta el ciclo de la ansiedad. No se afanen por el día de mañana, basta a cada día su propio afán. No es una negación de los problemas, es una invitación a no vivir adelantados al dolor. Jesús sabe que la ansiedad futura roba la paz que hoy sí está disponible. La mente tiene una tendencia natural a proyectarse hacia adelante, a imaginar lo que podría salir mal, a construir historias que aún no han ocurrido. Y mientras más lo hace, más se tensa el interior. Jesús no ignora esa realidad, la confronta con sabiduría. Señala que el afán del mañana invade el hoy y lo desgasta. El problema no es pensar en el futuro, el problema es vivir emocionalmente en él. Cuando la mente se instala en lo que no ha pasado, pierde la capacidad de descansar en lo que sí está pasando ahora. Vivir un día a la vez no es resignación, es sabiduría espiritual. Dios diseñó la mente para habitar el presente, para responder a la hora. Cuando intentas cargar hoy con lo que pertenece a mañana, el resultado es agotamiento. El cuerpo se cansa, el ánimo se debilita y la mente se satura. Jesús no te pide que ignores el futuro, te pide que no lo cargues antes de tiempo. Cada día trae su propia medida y pretender llevar 2 días a la vez solo rompe el equilibrio interior. Hay una verdad profundamente liberadora en entender la provisión diaria de Dios. Él no promete darte todo hoy, promete sostenerte hoy. Su provisión llega en la medida justa para cada jornada. Eso confronta nuestra necesidad de control. Queremos garantías, queremos seguridad absoluta, queremos tener todo resuelto. Pero Dios trabaja de otra forma. Nos invita a confiar paso a paso. Y esa forma de vivir calma la mente, porque ya no tiene que anticiparlo todo. Cuando confías en que Dios cuidará el mañana, puedes soltarlo sin culpa. El mañana no está desatendido, está en manos de Dios, y eso cambia la forma en que respiras hoy. La mente deja de estar en alerta constante. Los pensamientos repetitivos empiezan a perder fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no son alimentados por la preocupación anticipada. En la práctica, este mensaje es muy necesario. Aparece cuando estás en silencio y la mente comienza a repasar todo lo que podría suceder. Cuando te acuestas y el cuerpo está cansado, pero los pensamientos no paran. En esos momentos, volver a esta verdad ayuda a detener el ruido. Te recuerda que hoy ya tienes suficiente, que no necesitas recordar mañana para confiar hoy. Suelta el mañana no significa vivir sin responsabilidad. Significa vivir sin ansiedad. Significa hacer lo que te corresponde hoy y dejar lo que no puedes controlar en manos de Dios. Esa decisión trae una calma profunda. La mente se enfoca, el corazón se aquieta, el presente se vuelve habitable otra vez. El tono de estas palabras es sereno,
casi como una voz que baja el ritmo interior. Jesús no apura, no presiona, no exige, acompaña, invita a respirar, a volver a la hora, a confiar en que Dios ya está cuidando lo que viene, aunque tú todavía no lo veas. Cuando eliges vivir así, algo cambia por dentro. El hoy deja de ser un puente hacia el miedo y se convierte en un espacio de descanso. La ansiedad pierde terreno y la mente finalmente encuentra paz donde siempre debió estar, en el presente, sostenida por Dios. Número 11. Salmo 91, versículos 1 y 2. Este salmo ha acompañado a generaciones enteras en momentos de crisis, de temor y de incertidumbre profunda. No aparece como una fórmula rápida para evitar problemas, sino como una invitación a vivir cerca de Dios. Y en medio de esa cercanía surge una imagen poderosa, el que habita al abrigo del Altísimo. Diré, mi refugio y mi fortaleza. Estas palabras no prometen una vida sin amenazas, prometen algo más profundo, un lugar interior donde la mente puede descansar aun cuando afuera todo se mueve. Por eso, este mensaje conecta tan directamente con quienes viven cansados por dentro. La clave está en una sola palabra que muchas veces pasamos por alto: habitar. Habitar no es visitar de vez en cuando, no es aparecer solo cuando el miedo aprieta. Habitar implica permanecer, quedarse, hacer de ese lugar tu casa. Cuando la relación con Dios es ocasional, la mente sigue expuesta, vulnerable a cada preocupación. Pero cuando decides habitar en Él, algo cambia. La mente empieza a encontrar estabilidad porque ya no vive desconectada de su fuente de paz. El abrigo del que habla el Salmo no es una protección distante, no es Dios cuidando desde lejos, es cercanía, es cobertura, es estar lo suficientemente cerca como para sentirse envuelto. Para una mente ansiosa, esta imagen es profundamente calmante. Ya no estás expuesto a todo lo que viene, ya no estás solo frente a cada pensamiento. Hay un cuidado que te rodea, un lugar donde puedes bajar la guardia sin miedo. Luego aparece otra imagen aún más tierna, la sombra. Estar bajo la sombra del Omnipotente no implica esfuerzo, implica descanso. La sombra no se conquista, se recibe. Es un lugar donde no tienes que estar vigilando todo, anticipando todo, controlando todo. La mente se relaja cuando entiende que no necesita sostener el mundo entero. Hay alguien más fuerte cubriendo lo que tú no puedes. Este salmo también muestra algo muy importante. La fe se declara. Diré yo, no es una frase automática, es una decisión consciente. David decide hablarle verdad a su interior, decide recordarse quién es Dios para él. Cuando el ruido mental aumenta, la mente necesita escuchar palabras firmes. Declarar que Dios es refugio y fortaleza no cambia solo el ambiente espiritual, cambia el diálogo interno. El miedo pierde volumen cuando la fe empieza a hablar. La intimidad con Dios se convierte así en un refugio mental permanente. No un escape momentáneo, sino un lugar donde regresar una y otra vez. Oración diaria, silencio consciente, confianza renovada. No siempre largas palabras, a veces solo presencia, a veces solo quedarse. Esa intimidad va reeducando la mente. Le enseña a descansar, le enseña a no vivir en alerta constante. Esto es especialmente necesario para quienes viven con ansiedad silenciosa, personas que funcionan por fuera, pero por dentro están agotadas, que siempre están anticipando lo peor, preparándose para todo. Habitar en Dios no significa ignorar la realidad, significa no enfrentarla solo. Significa permitir que la mente tenga un lugar seguro al cual volver. El tono de este mensaje no apura, no exige cambios inmediatos. Es como una voz que cubre, que envuelve, que protege. Dios no te pide que corras hacia Él, te invita a quedarte, a hacer de su presencia tu hogar. Y cuando la mente entiende que tiene un refugio constante, deja de huir,
deja de tensarse, deja de vivir a la defensiva. Ahí comienza el descanso verdadero, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás expuesto, porque habitas en Dios. Y cuando habitas en Él, tu mente encuentra un refugio seguro que no se derrumba con cada tormenta. Ahí por fin puedes respirar. Número 12. Isaías 43, 1. Estas palabras llegan a un pueblo herido, marcado por la pérdida y el exilio, con la identidad fracturada por todo lo que había cambiado. No solo habían perdido tierra y seguridad, habían perdido la respuesta a una pregunta más profunda: ¿quiénes somos ahora? En medio de esa confusión interior, Dios habla con una ternura firme y dice: no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres. No es un mensaje genérico, es una afirmación personal que atraviesa el miedo y vuelve a ordenar el corazón. Cuando la mente se siente perdida, esta verdad devuelve dirección. Dios se presenta primero como creador y formador. Eso no es un detalle menor. Significa que tu vida no es un accidente ni una improvisación. No eres el resultado de errores ni de casualidades. Para una mente ansiosa, esta verdad es profundamente estabilizadora. Si Dios te creó, entonces hay intención, hay propósito, hay sentido incluso cuando no lo entiendes todo. El miedo pierde fuerza cuando deja de apoyarse en la idea de que tu vida no tiene rumbo. Luego viene una frase que muchos conocen, pero que aquí adquiere otro peso: no temas. No es una orden vacía, no es una exigencia sin fundamento. Dios no dice: no temas porque todo será fácil. Dice: no temas porque yo te redimí. La calma no nace de circunstancias favorables, nace de identidad. Saber a quién perteneces cambia la forma en que enfrentas lo que te amenaza. La mente se aquieta cuando entiende que no está sola ni abandonada. Hay algo profundamente restaurador en la frase «te puse nombre». Poner nombre implica relación, cercanía, reconocimiento. Dios no habla a una multitud anónima, habla a personas. Te conoce de manera individual. Cuando la mente se siente invisible, reemplazable o insignificante, esta verdad la levanta. No eres un número, no eres un error, no eres alguien perdido entre muchos. Dios te llama por tu nombre. Y entonces llega una afirmación que toca el centro del miedo. Mío eres tú. La pertenencia disuelve el temor al abandono. Muchas inseguridades nacen del miedo a no ser suficiente, a no ser elegido, a no ser cuidado. Pero cuando sabes que perteneces a Dios, ese miedo empieza a soltarse. Pertenecer significa ser cuidado, protegido, sostenido incluso en los momentos más frágiles. La mente descansa cuando deja de preguntarse si alguien la sostendrá. Este mensaje no confronta, afirma, no empuja, abraza. Devuelve valor donde había duda, devuelve sentido donde había confusión. Para quienes luchan con inseguridad, con miedo al rechazo o con una sensación constante de pérdida, estas palabras actúan como un ancla. No necesitas reconstruirte desde cero, necesitas recordar quién eres y de quién eres. En la vida diaria, volver a esta verdad ordena el interior. Cuando la ansiedad dice que no vales lo suficiente, Dios responde que te creó. Cuando el miedo dice que estás solo, Dios responde que le perteneces. Cuando la mente se siente perdida, Dios responde llamándote por tu nombre. Aquí el mensaje encuentra su cierre natural, no en una técnica, no en una fórmula, sino en una identidad restaurada. Dios está contigo, te cuida y te nombra. No estás perdido, perteneces. Y cuando esa verdad se asienta, la mente encuentra un descanso profundo, porque ya no necesita huir ni defenderse. Sabe quién es y sabe en quién está segura. Después de recorrer cada una de estas reflexiones, hay una verdad que permanece firme. No estás solo, no estás desprotegido y no estás perdido.
Dios ha estado presente en cada promesa, en cada palabra de consuelo y en cada llamado a confiar. Cuando la mente se inquieta, Él ofrece paz. Cuando el miedo aparece, Él ofrece refugio. Y cuando dudas de tu valor, Él te recuerda que le perteneces. Lleva contigo este mensaje y vuelve a Él cada vez que lo necesites. Permite que Dios siga calmando tu interior día tras día. Si este contenido te ayudó, te animo a darle like y a suscribirte al canal para seguir creciendo en fe y esperanza. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y antes de irte, escribe en los comentarios una declaración de confianza. Por ejemplo, Dios cuida de mi mente y de mi corazón. Que esa verdad te acompañe hoy y siempre.